Un nuevo estilo de vida. ¿Estás preparado? Aquí comienza Generación Z. Bienvenidos a este video, jóvenes y jovencitas. Mi nombre es Carola Jofré y hoy les voy a hablar un tema muy importante para tu vida, que es Jesús me salva del pecado. Ya en la Biblia, en el libro de Proverbios 5:22, ya nos dice algo muy importante acerca del pecado. Dice, un hombre malvado queda a precio de sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y que no lo sueltan. Así es el pecado con nosotros. Ahora, ¿por qué crees que el pecado nos atrapa y no quiere soltarte? Bueno, la Biblia también dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es porque el pecado se transforma en nuestro amo y no podemos hacer nada por eso, ¿ya? El pecado vendría siendo, de alguna manera, como esto, ¿ya? Como una amarra que está en tus manos, tú tratas de sacártela, tratas de hacer cosas, tratas de zafarte de eso y no, el pecado se transforma en tu amo, está ahí, no puedes sacártela. ¿Qué necesitas? Hay una única solución, que otra persona te ayude a sacar tus amarras. Entonces necesitas necesariamente que otra persona te ayude. Y esta es la única solución que también Dios nos ofrece frente a la situación del pecado en nuestras vidas. Hay una sola cosa que podía hacer Dios para estar libres de ese pecado, y es a través de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso ahora yo quiero contarte la historia de Jesús. ¿Ya? ¿Qué recuerdas de Jesús? A lo mejor tú recuerdas que Jesús nació en Belén, quiénes fueron sus papás, que nació en un establo, ¿cierto? Esas cosas quizá puedas recordar de Jesús, pero yo te voy a contar la historia del momento en que Jesús fue aprendido. Él dice que subió al jardín de Getsemaní, o también llamado el Monte de los Olivos, y en ese lugar le pidió a los discípulos que lo acompañaran para orar, porque se sentía muy angustiado por lo que venía y por lo que él tenía que pasar. Entonces le pidió que lo acompañaran en oración. Jesús se apartó, porque eso es lo que hacía Jesús para orar a Dios, y él ahí en ese momento oró a Dios. Ya, me gustaría que pusieras atención a lo que dice Jesús mientras está orando. Ya, ahí en Lucas 22 dice que él se refiere a Jesús, a Dios, perdón, y dice, Abba Padre, Señor, yo sé que todo es posible para ti, y si fuera posible que yo no esté sufriendo esto, pero en realidad haz lo que tú quieras, lo que tú tenías planeado para mí, Señor. Esa fue la oración en ese momento, y dice la palabra también de que ahí el Señor mandó un ángel para que lo ayudara, lo fortaleciera en esos momentos difíciles que él estaba viviendo. Ya también en Lucas 23 menciona que inmediatamente llegaron los soldados a prender a Jesús, ya lo tomaron preso, estaban ahí los discípulos, medios escondidos, medios asustados, y se llevaron a Jesús donde el sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Ya? Acá el sumo sacerdote, ya algunos otros sacerdotes que veían ahí lo empezaron a insultar, a bofetear, y el sumo sacerdote le sacó en cara a Jesús cuando él había dicho que podía destruir el templo y volver a construirlo en 3 días, y quería que le dé respuestas, más Jesús no le dio ninguna respuesta. Y como los sacerdotes no podían ellos aprender a Jesús, no podían enjuiciarlo, lo llevaron ya donde el gobernador Pilato. Allí donde el gobernador Pilato empezó a preguntar que cuáles eran los cargos para Jesús, ¿ya? Y en esa oportunidad ya les mencionaron que Jesús estaba incitando a la gente del pueblo, que esos eran los cargos, pero no estaba muy convencido Pilato. Entonces Pilato lo que hizo, dijo, este hombre es de Galilea, lo tiene que enjuiciar el rey Herodes. Lo mandaron donde el rey Herodes tampoco se quiso hacer cargo del juicio de Jesús, por lo que tuvieron que devolverlo a Pilato, ¿ya? Y una vez con Pilato, los cargos eran que él era una persona rebelde, ¿ya? Que se oponía al imperio, ¿ya? Al emperador, en este caso de Roma, y que los sacerdotes llevaron gente para incitar al pueblo, así como ahora en el estallido social, iban las turbas a gritar en contra de Jesús, y Pilato estaba confundido, él no quería
juzgar a Jesús porque encontraba que él no había hecho nada como otros criminales. Entonces dijo, lo que voy a hacer es que lo azoten y así lo voy a dejar libre. Pero la gente no quería eso, ya la gente no quería simplemente que azotaran a Jesús, sino que ellos querían otra cosa, y lo que querían y empezaron a gritar es que lo crucificaran, crucifíquenlo, crucifíquenlo, pena de muerte. Y frente a esa situación, Pilato ya no sabía qué hacer, no quería quedar mal con nadie, y recordó que era la costumbre de la Pascua de soltar a un preso por otro. Y le preguntó al pueblo y el pueblo empezó a gritar, Barrabás, Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Ya? Bueno, Barrabás, él sí que era una persona mala, ¿ya? Él sí que era un criminal, era un asesino que realmente había sido rebelde. Y la gente, esta es la muerte que pedían para Jesús, la crucifixión. Ustedes saben que la crucifixión no es una muerte rápida, no es como que ya decapítenlo, corten la cabeza y se muere, no. La crucifixión es una muerte lenta, una muerte angustiosa, que la persona puede estar muriendo horas o días incluso. Se demora eso en agonizar. Incluso con el peso del cuerpo las personas no pueden ni respirar. Esa era la muerte que querían para Jesús, los sacerdotes y las personas. ¿Ya? Pero ¿tú qué crees? ¿Jesús se merecía este tipo de castigo? ¿No es cierto? No, porque Jesús no había sido un criminal. Entonces cuando Pilato le tocó juzgar, dijo, ya, yo me lavo las manos de esta situación, el pueblo es quien eligió y eligió a Barrabás y decidieron hacer eso con Jesús. Jesús fue llevado por los soldados, fue golpeado, fue burlado, le hacían rey, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y se empezaron a burlar de él en esa situación. ¿Ya? También recordamos que una vez que lo van a crucificar, le hicieron a él cargar su cruz en ese tiempo a estas personas que habían cometido asesinato, le hacían cargar su cruz fuera de la ciudad, no era que los crucificaron en la plaza, sino que los hacían llevar su cruz pesada a las afueras de la ciudad. Dice que es tanto que le pegaban a Jesús, tanto que le hacían daño que él no podía llevar su propia cruz y tuvieron que pedirle a otra persona que le ayudara a llevar la cruz. ¿Ya? Ahí en Lucas 23 continúa el relato y muestra cómo fueron esos últimos momentos de Jesús, que clavaron sus manos y sus pies fuertemente, ¿ya? Y lo pusieron en esa cruz, y aún así la gente, viendo esa situación dolorosa, angustiosa, que podría no decir nada, decir que aún así la gente se burlaba, lo escupía y decían, si tú salvaste a muchos, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Y ahí es que Jesús estaba en esa condición difícil, ¿cierto? Ahora, ¿cómo crees tú que se sintió Jesús cuando estaba ahí colgado en esa cruz? Bueno, no es difícil saberlo. Ya Jesús se sintió con mucho dolor, con mucha angustia, un sufrimiento insoportable, sentía la burla de la gente, pero quiero que sepas también que en ese momento Jesús sintió compasión por esas mismas personas que estaban ahí, porque le dice a Dios que perdonara a las personas porque no sabían lo que hacían. Así que esa es la situación final de Jesús, ¿ya? En esa situación, ¿ya? Pero ¿ese es el final de la historia? No, ¿cierto? Nosotros sabemos que no es el final de la historia. ¿Qué pasó con Jesús? Sabemos que Jesús, ya después que muere, las últimas palabras que dice, que en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que se oscureció la tierra, que el velo del templo se rasgó, y dice que ahí Jesús entregó su espíritu. ¿Ya? Pero no termina allí la historia. Ya Jesús dice que después resucita, ¿ya? Y esta parte de la historia nos muestra específicamente, ¿ya?, cómo al primer día de la semana las mujeres fueron con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, y se dieron cuenta que no había nadie en la tumba. Imagínense que ustedes van a dejar flores al cementerio a alguien, a una tumba, y está la tumba vacía, uy, los pelos se le erizarían, ¿cierto? Bueno, esto es lo que pasó con Jesús y las mujeres, y ahí se dieron cuenta que no estaba, y dos ángeles se le presentan y le dicen, no está aquí, él ha resucitado. Recuerden lo que él dijo, que al tercer día iba a resucitar.
Y eso es lo que pasó con Jesucristo, ¿ya? Y ahora yo quisiera recordarte, ¿ya? Y preguntarte a ti, ¿cómo tú vas a responder de alguna manera a ese ofrecimiento de perdón que Dios te da o que Jesús te da? ¿Y podrías celebrar tú el regalo de Jesús? Bueno, yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Por qué crees tú que Jesús escogió sufrir y morir? Bueno, Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y también lo hizo porque quería que de nuevo estemos cerca de Dios, ya que no estemos separados de la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Recuerdas lo que yo hice con las cuerdas? ¿Sí? ¿Recuerdas que las cuerdas nos mantienen atados, pero Jesús lo que logra a través de este ofrecimiento que hace de perdonar nuestros pecados, podemos nosotros ser libres de esas cuerdas que nos esclavizan, ser libres en Jesús y además celebrar y recibir esto y estar cerca de Dios. Eso es lo que podemos lograr a través de esto. Porque las cuerdas lo que hacen es esto, ¿ya? El pecado nos separa abismalmente de Dios. Aunque yo quiera sentir su amor, aunque yo quiera sentir su presencia, no puedo. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es nos separa de Dios en todo sentido, ¿ya? Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Ya? ¿Tú quieres aceptar este ofrecimiento? La Biblia dice que el que está en Cristo ya es nueva criatura, que las cosas viejas pasan y que Él te puede hacer una nueva persona. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿ya? Estás tú frente a la cruz. ¿Vas a aceptar este ofrecimiento de Cristo de que perdone tus pecados? Yo no sé cuál es tu situación, esto no es obligación, pero Dios ya te da ese libre albedrío, que tú puedes aceptar este regalo, este ofrecimiento y puedes celebrarlo o no. Puede que a lo mejor tú no conozcas a Cristo o tú nunca has aceptado este regalo y quieras hacerlo, porque ahora entiendes lo que Cristo hizo para que tú estés cerca de Dios. O a lo mejor puede que tú sí creas en Dios, que sepas su sacrificio y celebres la Semana Santa, pero reconoces que hay cosas que te separan de Dios, como sale acá la cruz, ¿cierto? Cosas que haces, pecados, cosas que cometen que ya no sientes a Dios tan cerca. Entonces esta es la oportunidad en que tú puedas dejar a los pies de Jesús, puedas dejar tus pecados y Él, como dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quizá puedas enumerarlo, escribirlo y puedas ser consciente de lo que Jesús hizo por ti. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa cuando tú aceptas esto de Jesús? Esto significa que ya tú no estás separado de Dios. ¿Ya? Qué bonito, ¿cierto? Ya pegamos el salto, gracias a Jesús ya nosotros podemos rápidamente acercarnos con confianza a Jesús. ¿Ya? Y podemos estar así a los pies de la cruz agradeciendo y estar en esa rica relación con Dios. Ya podemos acercarnos con confianza para conversar con Dios. Eso es algo que la gente antes de Cristo no podía lograr, no podía llegar y conversar con Dios, que es un privilegio que tenemos en estos tiempos de hacerlo, ¿ya? Y cuando tú aceptas este ofrecimiento de Jesús, puedes celebrar lo que Él hizo, ¿ya? Lo que Él hizo por ti, y no solo por ti, ¿ya? Sino que lo que Él hizo por todos nosotros, ¿ya? Porque como dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan para que Dios los perdone. Y así nosotros podríamos decir, ¿ya? Con nuestras palabras, y una vez que tú ya entendiste esto que hizo Jesús por ti, que Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Espero te haya gustado esta lección y yo te invito ahora, sea que tú a lo mejor no hayas tomado la decisión de seguir a Cristo y ahora la tomes, o a lo mejor tú sí eres alguien que cree en el Señor, que crees en su sacrificio, en lo que hizo, que Él murió, resucitó, pero a veces te sientes lejos de Él. Así que oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por el gran sacrificio de Jesús. Señor, gracias, Jesús, por morir por mí, por haber resucitado, por amarme con amor eterno. Y, Señor, queremos arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestros pecados a tus pies y saber que tú nos puedes perdonar, Señor, y podamos acercarnos rápidamente a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, eres un Dios cercano, y gracias a Jesús por su sacrificio. Y ahora
podemos celebrar que Jesús resucitó. Esta no es una fecha para estar triste. Jesús no está muerto, Él está vivo. Y yo puedo celebrar el perdón de Jesús para mi vida y celebrar que ahora soy libre de las cadenas del pecado. Libre soy.